Shabbat Shalom, nos volvemos a ver en esta nueva oportunidad gracias al Eterno y su bendición y protección para continuar caminando el libro de Números, Bemidbar en el desierto. En esta oportunidad vamos a leer o a comentar la parashá Balak, la que corresponde a este Shabbat, y el comentario lleva por título Tiempos turbulentos, bendiciones irónicas. La parashá Balak se encuentra ubicada en el libro de Números desde el capítulo 22, versículo 2, hasta el capítulo 25, verso 9. Aquí se narra la historia de Balak, rey de Moab, y de Balaán o Bilán, también conocido, que es un vidente. Y es una de las diferentes historias que se conocen aquí en el libro de Números, así como también la de otros personajes y diferentes acontecimientos que se narran o se relatan en la Torá. Es de destacar que esta porción de la Torá que corresponde para el día de hoy es una de las pocas que no tiene expresado algún mandamiento, alguna mitzvot o mitzvah en singular, pues, o, o algún hok o alguna mishpat, ¿ok? Em, Así como también no hay un principio delineado allí. Sin embargo, tiene sus enseñanzas, tal como lo dice Rab Shaul, conocido cristianamente como Pablo, cuando se lo dice a Timoteo, que toda la escritura es buena para enseñar, para redarguir y preparar a este al hombre para ser varón perfecto. Bueno, parafraseando este texto. Bien, este relato o esta historia de Balak y Balaam es una historia que está llena de ironía, paralelismos, regresiones o contradicciones, eh, patrones de acontecimientos que están agrupados de tres en tres, así como también maldiciones y bendiciones, por supuesto. El escenario que se presenta inicialmente aquí es que los israelitas se están acercando al final de su peregrinaje de 40 años por el desierto. Recordemos que ese fue el decreto y el castigo que el Eterno estableció por la incredulidad de Israel al creerle más bien, o lo contrario al reporte negativo que hicieron los 10 espías. Sin embargo, lo que podemos ver en la parashá anterior, o venido de la parashá anterior, que fue Jucat, vemos que Israel en esta recta final han peleado y han ganado diferentes guerras y batallas. Por ejemplo, una contra Sihón, rey de los amorreos, y contra Og, rey de Basán. Esto crea una preocupación en los moabitas. Por lo tanto, Balak, como rey de Moab, piensa pues que lo que le van a hacer o lo que va a hacer Israel en su avance, tal como hizo con estos pueblos ya nombrados. Balak, en lugar de afrontar o enfrentarse a los israelitas en guerra, busca como una ayuda superior. Y en este caso, esa ayuda superior se encuentra en Balaam. Comenzando los acontecimientos en grupos de tres, aquí tenemos este primer patrón. Por ejemplo, Balak envía 3 veces mensajeros a Balaam para incitarlo a venir a su tierra y maldecir a los israelitas para que él pueda expulsar a los israelitas de su tierra
al ser maldecidos, ¿no? La primera vez envía un mensajero con ciertos halagos de sus dotes o dones. La segunda vez, eh, esa primera vez se niega. La segunda vez, Balak envía ya una comitiva más numerosa y lo envía con presentes, con regalos, con riquezas. Y Balaam igualmente se niega, aunque en ambas negaciones o negativas a ir, él invoca al Eterno diciendo que él solamente puede hacer lo que Dios le permita hacer o lo que Dios le diga. Bien, pero viene una tercera, y como dice popularmente el dicho, que a la tercera va la vencida. En este caso, Balak le aumenta la oferta a Balaam y le dice que está dispuesto a darle lo que él pida, lo que él quiera, fama, riquezas, posesiones, etc. Entre líneas aquí, Dios le dice a Balaam que vaya con los hombres de Balac y que va a hablar solo lo que Dios le ordene propiamente dicho. Aquí hay una aparente contradicción, ya que le dice que vaya, pero se enoja porque fue. Y eso lo vamos a ver luego en el otro patrón de grupo de 3 acontecimientos. Dicen los comentaristas, entre ellos Rashi, que es el sabio judío francés de la época medieval, de que por qué Dios se enoja al ir Balaam es porque ya él tenía las intenciones, solo que se estaba aguantando a ver qué más conseguía. Y en consecuencia, como la tercera vez se le ofrecieron más cosas, la oferta fue más tentadora, Balaam por eso preparó su asna y se fue con 2 criados acompañados para maldecir al pueblo de Israel. O sea, ya lo había dispuesto a pesar de todo lo que el Eterno le había dicho. Bueno, ese es el comentario de Rashi. Continuando con la historia, encontramos entonces en este segundo patrón de acontecimientos en 3, que en su camino a Moab, Balaam se encuentra con un ángel de Hashem que le obstaculiza su camino. Él no lo ve. Sin embargo, su asna sí ve a ese ángel que lo obstaculiza. Entonces desglosemos los acontecimientos. En el primer encuentro, el asna se desvía hacia un campo. Balaam se asombra y dice: ¿qué está pasando aquí? En el segundo, que está en un lugar estrecho entre una vereda y hay unas cercas de piedra o unos cercados de piedras lado a lado, el asna entonces se recuesta, retrocede y se recuesta hacia el lado derecho y de esta manera presiona el pie derecho de Balaam contra el cercado de piedras y le lesiona el pie. El enojo de Balac va en aumento entonces porque no comprende qué está pasando. En el tercero, ya que no hay escapatoria hacia ningún lado, el asna lo que hace es echarse y se niega a moverse. Ya en esta tercera vez o en este tercer acontecimiento, Balaam está tan enojado que entonces se pone a discutir, a parlamentar con la asna como si fuera algo cotidiano, común y corriente discutir con un animal. El Eterno permite que el asna hable y entonces le dice: bueno, como diciendo, increpándole: ¿qué te pasa? ¿Por qué tú me has pegado? ¿Por qué me pegas? Yo no te he servido fielmente. ¿Acaso yo te he hecho algo malo? ¿O yo te he respondido contrariamente? Etcétera, etcétera, para parafrasear el parlamento de la asna. Y en ese momento Balaam, aún en su enojo, le responde que no. Pareciera que no se da cuenta aún lo que está pasando, no solo porque no ve más allá de lo evidente, sino que no se da cuenta que está hablando con su asna. Como eso que está hablando con un animal y el animal le contesta. Pero cuando Balaam le responde que no, ciertamente, es cuando Hashem le abre los ojos a Balaam. Y así puede ver al ángel que estaba con su espada desenvainada y todo lo que le dice el ángel, que 3 veces le estaba obstaculizando el camino.
y que entonces, si el asna no hubiera hecho las cosas que hizo, las evasiones, ciertamente el ángel hubiera matado a Balaán, pero el asna hubiera quedado viva. ¿Ok? Entonces, Balaán de alguna manera se arrepiente o se lamenta y le dice al ángel que, bueno, se va a devolver. Sin embargo, el ángel le dice que no, que siga, que vaya con los hombres de Balac, pero que va a decir y le advierte rotundamente que él va a decir solo lo que Hashem le diga. Podemos extraer un principio aquí. Uno, a veces en nuestra terquedad y empeñados en lo que queremos hacer, el Eterno nos va indicando a través de las circunstancias o a través de los hechos que la respuesta es un rotundo no. Y puede hacerlo una, dos o hasta tres veces. Y él se reserva el designio de la forma de cómo enseñarnos a que su respuesta no es lo que andamos buscando. Otro principio que podemos derivar de aquí es que las oportunidades se presentan una, dos y hasta tres veces. Y si no las aprovechamos o discernimos el momento, una cuarta vez no se nos va a presentar y vamos a desperdiciar entonces esas oportunidades. Otro punto que podemos ver aquí u otra situación es que hay como una especie de burla o humillación a Balaán, porque siendo Balaán el que percibía que podía controlar a los israelitas con palabras, ya que él era un adivino, no un hechicero, no era un mago, aunque se ha presentado como si fuera un conjurador hechicero y hacer maleficios y una serie de cosas, pero él simplemente lo que era es un adivino, porque él veía el futuro o pronosticaba de acuerdo a los acontecimientos que iba interpretando. Entonces, retomando, que si él percibía que podía controlar a los israelitas con palabras, ni siquiera entonces él podía controlar a su asna con un palo. Él que decía ser un vidente de lo oculto, ni siquiera podía ver lo que veía su asna. O sea, un animal podía ver lo que él no podía ver y eso que estaba justo enfrente de él. Y él, que es el sabio entre los sabios, fue confrontado en un intercambio hablado con un animal. Y que es el animal más tonto de los animales. Y resulta que es el animal más fiel. Al final, Balaán no pudo maldecir a Israel, sino pudo nada más proclamar bendiciones a través de su boca. Veamos ahora el tercer patrón de tres en esta narración o historia. Balaán llega entonces a donde Balac, en la tierra de Moab. Y Balac ubica en hechos sucesivos o en ocasiones sucesivos a Balaam para que pueda maldecir a Israel desde tres ubicaciones distintas. Pero en cada ubicación, desde la primera hasta la última, Balaam no maldice a Israel, sino que lo bendice en su lugar. Entonces, haciendo un paralelismo, observamos que de la misma manera que Balaam se enojó con su asna en el primer grupo de acontecimientos de tres anteriormente, con el encuentro con el ángel, ahora Balac de la misma manera se enoja con Balaam porque no hace lo que desea. Al final de este patrón entonces, Balaam responde a la ira de Balac, con una profecía sobre el fin de los días y la venida de Mashiach. Estas tres bendiciones de Balaam y la profecía de los últimos días son expresadas en forma de poesía. Y esta poesía está intercalada con la misma narración o relato y se desarrolla junto con ellas. Sin la narración, las declaraciones poéticas que hace Balaam no se podrían entender o relacionar. Así que en la narrativa se aclaran las alusiones que se hacen a personalidades, a las naciones y a los eventos que luego Balaam
los indica o los recita en la poesía. Se puede observar, tanto en la narrativa como en la poesía, por ejemplo, tomando en cuenta a Balac, rey de Moab. En la primera bendición, por ejemplo, a Balac o Balaán se refiere a Balac como rey de Moab. Pero en la segunda bendición se refiere a Balac como un ser ordinario, un ser humano ordinario. En la tercera bendición y en la profecía escatológica y mesiánica, Balaán ignora por completo a Balac, no se nombra para nada. Desglosemos ahora las bendiciones, que también es un patrón de 3. Por ejemplo, la primera bendición que se encuentra en Números capítulo 22, verso 41 al capítulo 23, verso 12. Aquí Balaán explica que Balac, un rey mortal, le exige que maldiga a Israel. Pero el rey de reyes, el santo Hashem, le exige que bendiga a Israel. De aquí surgen dos temas centrales. Uno, la elección de Israel, que los distingue de todas las demás naciones. Y esto está en Números 23:9. Esto es un detalle que hay que tener en cuenta porque el Eterno tiene un plan desde la eternidad hasta la eternidad. No solamente con la redención de Israel y de la humanidad y de las naciones, sino también el rol y propósito de cada uno. El rol y propósito y el papel que juega Israel y el rol y propósito y el papel que juegan las naciones. No pueden estar unos separados del otro. Y así como dice Rab Shaul, que a través de Yeshua, nuestro Mesías, se rompe, se acabó, se quitó la pared de enemistad, quiere decir que ahora Israel y las naciones se unen, pero cada una con el rol y el propósito, tanto de la redención como del rol en el reino de Dios. Y eso hay que tenerlo muy claro. No es que un, eh, un elemento, en el caso de Israel, está por encima de los demás, o las naciones o alguna nación está por encima de Israel. Todos tienen un rol dentro del plan de Dios. Bien, la segunda o el segundo tema es la bendición del número significativo o multiplicación de Israel. Estos dos temas que vemos en el verso 9 y en el verso 10 de este capítulo 23 de Números hacen un llamado o hacen un eco o se relacionan precisamente con el llamado que le hizo el Eterno a Abraham, que está en Génesis 12:2. Haré de ti una gran nación. Y también con la bendición de Jacob, que está en Génesis 28:14. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Entonces Balaán dice, hace su proclama en poesía, he aquí un pueblo que vive solo y no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o contar la nube de polvo de Israel? Con esta declaración, Balaán refuerza que solo Israel es el Am Segulá de Hashem, el pueblo atesorado, su posesión elegida, tal como dice en Éxodo Shemot, capítulo 19, verso 5. Esto no quiere decir que se desprecia o menosprecia a las naciones. El Eterno ve todo de una manera amplia, completa. Nosotros somos los que somos limitados. La segunda bendición. La segunda bendición la encontramos recitada en el capítulo 23 de Números, desde el verso 13 al 26. Y esta segunda bendición se centra en la cercanía de Hashem con Israel y su presencia en medio de ellos. Aquí, como ya se mencionó anteriormente, Balaán ya no se dirige o se refiere a Balac como rey, sino como un mero ser humano con una naturaleza transitoria. En este contraste, Balaam muestra que Hashem no es caprichoso. Él no altera su propósito. Él es el proveedor y guardián inmutable que acompaña a su pueblo Israel en soberanía triunfante. Israel es invencible con Hashem como su rey, como un león fuerte en la batalla. La tercera bendición.
La encontramos en Números 23, desde el verso 27 hasta el capítulo 24, verso 9. Se caracteriza entonces por un lenguaje más imaginativo y figurativo que de las dos bendiciones anteriores. Aquí un Balaán inspirado proclama: Matobu ojaleija Jacob, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel. Está en los versos 5 al 7 de este capítulo 24 de Números. Esta bendición enfatiza belleza, prosperidad y fecundidad de la vida judía. El comentarista judío francés Rashi afirma en relación a este texto que el adjetivo bueno se refiere a la bondad moral y ética de Israel, no que Israel no comete errores, como todo pueblo de la tierra. Sin embargo, el trato del Eterno es distintivo y Él tiene su trato particular cuando Israel se porta mal, así como con las naciones. Aquí Balaán alaba la pureza del pueblo, y este significado simple engloba toda la gama de perfección, que es belleza, encanto, sencillez y pureza. Por eso es la costumbre a través de todos los tiempos, que está en los libros de oraciones y en cada servicio, ocasión, reunión que se hace en las congregaciones para celebrar el Shabbat, para celebrar alguna fiesta o acontecimiento señalado por el Eterno, se declara Matobu, esta declaración inspirada de Balán, no solamente por recordar este hecho, que una maldición el Eterno lo convirtió en bendición, y que un hombre con la capacidad de poder maldecir, el Eterno no le permitió hacerlo. Además, que es para declarar nosotros, y sobre todo a través de la fe en Yeshua, nuestro Mesías, podemos entrar a la presencia del Eterno confiadamente, como dice Santiago, Jacobo, porque tenemos que entrar, y también como dice en el libro de Hebreos, que tenemos amplia entrada gracias al sacerdote superior o al sacerdocio superior de Yeshua. Entonces, por eso es que declaramos Matobu. En los versículos 6 y 7 de este capítulo 24 también se entrelaza el motivo del agua con las imágenes de plantas. Toraicamente, el agua simboliza abundancia, frescura, vitalidad, y las plantas hablan de una vida recta o de fruto. Así dice también el Salmo 1, verso 3, que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y tal como lo dice también el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 11, que el Israel redimido es como un jardín bien regado y nunca más languidecerá. La imagen del jardín se conecta con la creación del mundo y el Edén. Y el Señor Dios plantó un jardín e hizo brotar de la tierra toda clase de árboles agradables a la vista, tal como dice en Génesis capítulo 2, versos 8 y 9. El poema, de repente, cambia a otro tipo de bien. El pueblo de Israel será exaltado sobre las naciones circundantes. Este augurio proclama la victoria sobre los enemigos de Dios y de su pueblo. La imagen del león acostado para descansar en paz evoca precisamente una imagen de paz como está relatada en Levítico, Vallicrá, capítulo 26, verso 6. Y daré paz en la tierra, y tú te acostarás, y nadie te atemorizará. Igualmente, la bendición concluye: bienaventurado todo el que te bendiga, y maldito todo el que te maldiga, en el versículo 9 de este capítulo 24 de Números. Y esto se refiere o evoca a la primera bendición que hizo Balaam, pero también relaciona con lo declarado por el Eterno en Génesis, tanto a Abraham en su primera bendición, que está en Génesis capítulo 12, verso 3, y la bendición que también declaró sobre Jacob, que está en Génesis capítulo 27, verso 29. De esta manera, en un último giro irónico, Balaam más bien maldice a los enemigos de Israel
Y lo vemos en los versículos 10 al 25. Y de esta manera también vaticina que Israel aplastará a las naciones vecinas y será bendecido, mientras que las otras naciones serán condenadas. Por supuesto, vemos en el desarrollo de los acontecimientos y justamente ya al final de esta parashá, cuando Israel, en vez de permanecer firme a lo que ya ha sido declarado, se puso a inventar, y entonces, a pesar de que Balac no pudo maldecir sino bendecirlo, de alguna manera Israel perdió el camino, precisamente fornicando, idolatrando y mezclándose con Moab. Entonces la cosa cambió, pero ya fue por la desobediencia y el desvío de Israel. Todos estos versículos encapsulan una profecía mesiánica bien conocida. Dice: lo veo, pero no ahora. Lo miro, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, en los versos 15 al 19 de este capítulo 24. Sin embargo, esta profecía está cumpliéndose aún, no está cumplida por completo, porque si bien el Mesías, Yeshua, ya vino y regresó a los cielos, él debe retornar, tal como está relatado en el libro de los Hechos, y también para cumplir lo profetizado en el libro de Apocalipsis. Es así que entonces anhelamos todavía los días en que todos los enemigos de Dios y su pueblo serán subyugados y puestos bajo sus pies, y cuando la guerra, el hambre y la peste, así como la muerte, serán conquistadas. Podemos entonces ver a través de esta historia o poesía que, por más que un poder político, económico y hasta esotérico u ocultista se alce para maldecir al pueblo de Dios, al fin y al cabo no va a prosperar. Al final, los burladores serán burlados, tal como Balaán o como cualquier otro vidente o agorero, que con acceso a este don se disponga para hacer el mal o manipular. Esto quiere decir que aquellos, hasta con acceso a la verdad, también pueden hacer daño. Alguien siniestro puede vestirse de justo o espiritual y hasta manipular sutilmente la palabra de Dios. También estas situaciones contradictorias a veces se presentan como un paquete de apariencia fiel, las cuales hay que desentrañar o desenredar y pedir discernimiento al Espíritu del Eterno para que podamos ver más allá de lo evidente, porque estos retos se presentan como una afrenta a los principios y valores de la Torá, tal como Juan, Johanán, en su primera carta, capítulo 4, verso 1, le dice o nos dice a nosotros los creyentes: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Estos pueden tomar muchas formas diferentes y no se limitan al ocultismo contemporáneo y todas sus derivaciones para desviar nuestra emuná, nuestra visión enfocada en el Eterno y su Torá. Esto incluye ideologías y tendencias malvadas, incluso el extremismo político, el racismo y la intolerancia, todo esto disfrazado brillantemente de valores muy humanos, de valores muy piadosos y hasta progresistas. Por lo cual hay que tener cuidado con estas hechicerías contemporáneas y aquellos que las representan, aquellos que intentan desviarnos del camino recto. Por lo tanto, debemos siempre recordar nuestra lealtad principal a la singular verdad del Dios de Israel a través de su Torá. Ciertamente esta situación mundial actual nos impulsa a clamar, a tener la actitud que mostró el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? La estrella prometida de Jacob ha venido, pero todavía vivimos con guerra, hambre, pestilencia y muerte. Mientras caminamos por estos tiempos turbulentos,
también tengamos en cuenta, además de lo ya indicado anteriormente, 3 puntos tomados de las bendiciones de Balaam. 1. Dios es el Rey soberano que completará lo que comenzó. 2. Él es el guardián invisible, invencible e inmutable que vive entre su pueblo. Y tercero, es el vencedor que subyugará a todos sus enemigos bajo sus pies y traerá la paz. Así que mantengámonos como un árbol plantado junto a corrientes de agua y como un jardín bien regado en el reino de Dios. Busquemos de su dirección, de su Torá, de su espíritu y convivamos una relación muy personal con Él, para que vivamos produciendo en abundancia a 30, 60 y a 100 por uno, además de no ser avergonzados y confundidos. Shabbat Shalom. Al Japán Javán y traeré. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver en un próximo trayecto.